Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a otra reflexión semanal. Hoy llego un poco tarde porque estaba haciendo cositas. Ya se nos viene encima la Nochebuena y claro, hay que hacer cosas, ¿no? Para el hogar. Mm, y bueno, el, la enseñanza de hoy o el mensaje de hoy tiene que ver mucho con estas fechas. De hecho, en unos pocos días, si lo estás escuchando esto, antes de 24 de diciembre, en Nochebuena recordamos el nacimiento de Jesús y lo que se conoce como la primera venida. Y en las profecías hay muchas referencias a él sobre su primera venida. De hecho, en el libro de Isaías hay un montón de profecías que apuntaban a su venida y a su nacimiento, ¿verdad? Una de esas la encontramos en el capítulo 11, versículo 1 al 5. Escuchen esto. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la vieja raíz. Y continúa diciendo, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicias a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Claro, hoy que han pasado más de 2000 años de su nacimiento, sabemos que se refiere a Jesús. Pero aquí está hablando Isaías muchísimos años antes del nacimiento de Jesús y está hablando que de, de lo que quedaba de la tribu de David nacería un renuevo. Otras versiones hablan de un vástago, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta profecía? Cuando Isaías da esta profecía, la da en el marco de su cautiverio en Babilonia, más o menos 586 años antes de su nacimiento. En aquel tiempo, eh, el pueblo de David, por así decirlo, la tribu de David, se encontraba diezmada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Que en ese tiempo vendría un retoño, un vástago que nacería de ese pequeño toconcito de gente que aún quedaba. Y más adelante también lo dice en el capítulo 4, versículo 2. Escuchen lo que dice. Mm, Isaías 4, versículo 2. Escuchen. Pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. El fruto de la tierra será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes de Israel. O sea, aquí ya Isaías está hablando de Cristo, está hablando del Mesías, de nuestro amado Jesús. Así que obviamente este árbol, este retoño que se convertía en árbol, simbólicamente en la Biblia, tiene mucho significado, tiene mucho peso. De hecho, significa la conexión de la vida en la tierra. Recuerden que los árboles tienen raíces que están arraigados, y mientras más arraigados mejor, y que apuntan al cielo. Y de cierta forma el tronco vertical representa la unión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y en la Biblia vemos un montón de árboles que tienen mucho significado. El más famoso es el árbol de la vida en el jardín del Edén. Otro árbol famoso es el árbol de Hebrón, donde se le apareció Dios al mismo Abraham, ¿verdad? Pero también la Biblia advierte que los árboles también han sido utilizados como lugar de culto
y sacrificio para otros dioses paganos, para otras culturas. Por ejemplo, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Y escuchen esto, para que vean que no estoy hablando imaginaciones mías, ¿vale? Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Escuchen esto. Me fui a Segunda de Reyes, qué tonto. Ahora sí, Primera de Reyes, capítulo 14, 23. Escuchen esto. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes en vertical dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. O sea, en aquel tiempo también en los árboles se hacían sacrificios a otros dioses, a dioses paganos, en este caso a Acera. Acera era la, la diosa de la fertilidad y también se conoce como la mujer o esposa de él, el padre de todos los dioses, ¿verdad? Pero los árboles como lugar de culto y sacrificio para dioses paganos, para dioses falsos, no es únicamente de la cultura fenicia, ¿verdad? También aparece en otras culturas, ¿verdad? No es únicamente de la zona donde, de la zona de la tribu de Israel, por así decirlo. Incluso aparece muchos más años después en Alemania, en el Imperio Germánico. Y estoy hablando más o menos en los años 700 después de Cristo. ¿Por qué damos ese salto de casi 1000 años? Porque escuchen esto. Em, escuchen esto. Entre los años 672 y 754 después de Cristo, vive Bonifacio, ¿verdad? Los católicos lo conocen como San Bonifacio. ¿Por qué es más tan importante para la cultura cristiana, por así decirlo? Él fue encomendado por el Papa Gregorio II en la época medieval. Bonifacio era inglés, de llevar la palabra de Dios al Imperio Germánico, o tierras germánicas, por así decirlos, ¿verdad? En lo que es la Alemania del siglo VII. ¿Con qué se encontró Bonifacio cuando llegó a territorio alemán? Se encontró que había un culto a un roble sagrado, donde se hacían sacrificios al dios Thor. Dicen, al Thor de los Avengers, no, al Thor nórdico, ¿verdad? Y que en el solsticio de invierno se sacrificaban niños, ¿verdad? Inocentes como ofrenda a ese Dios. Por supuesto, Bonifacio, cuando se encuentra con eso, dice, oye, es que esto no está nada bien, ¿verdad? Y valientemente, comienza a compartir el Evangelio entre los paganos, ¿verdad? Y valientemente manda a cortar, a talar el roble sagrado de Thor. Aquí, y también planta un abeto, ¿verdad? Otras historias dicen que cuando el roble cayó en el bosque, acabó un montón de árboles, pero que un abeto permaneció en pie y que ese abeto simbolizaba algo. Ya llegaremos a ese punto. Otras leyendas dicen que del tronco cortado del roble muerto nació un renuevo. ¿A qué le recuerda? Sí, a Isaías. Un abeto. ¿Por qué el abeto es tan importante y por qué tiene tanta significación? Bíblicamente, el abeto también se usa para también referirse al ciprés. Y de hecho, si vamos a Isaías 41,
19, escuchen esto. Isaías 41, 19. Sí, el video hoy va a estar un poquito más largo, pero vale la pena. Por favor, quédense hasta el final. Isaías 41, 19 dice, escuchen esto. Ujú. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. ¿Por qué el abeto es simbólicamente importante para el pueblo de Dios? Porque el abeto es un árbol cuya hoja verde permanece verde incluso en invierno, ¿verdad? Por tanto, recordemos el pasaje de Isaías. Dice que plantó árboles perennes en desiertos áridos donde no hay vida. Así que el abeto es un símbolo de la vida eterna, ¿verdad? En lugares desérticos donde no hay vida, ¿verdad? Y que es un y de esta manera lo que Bonifacio quería dar a entender a los paganos de Alemania es que había un Dios cuyo amor es eterno, perenne y que no requiere de más sacrificios. ¿Y saben por qué? Porque ese sacrificio sería pagado por Jesús en la cruz. En la cruz, cuyo madera vertical une a la tierra con el cielo, ¿verdad? Trayendo esperanza y reconciliación entre Dios y los hombres. Es así como el árbol de Navidad para nosotros, el cristiano, en esta época de Navidad, es un símbolo que nos recuerda a Jesús. De hecho, lo que les digo, conecta al humano con Dios. La estrella nos recuerda a la estrella que guió a los magos del Oriente al nacimiento, al lugar donde estaba Jesús. Y si vemos bien, es un triángulo que simboliza la Trinidad. O sea, ese arbolito que tienes en tu salón, en tu escritorio, tiene mucho más significado que un simple adorno. Y cuando se le colocan los adornitos, las bolas de colores y las luces, esos, esas bolitas de colores, ¿verdad? De cierta forma, también nos recuerdan a los árboles fructíferos del árbol del Edén. Y esas lucecitas que brillan en la oscuridad representan a un Jesús que brilla y trae vida en medio de la oscuridad. Así que yo estoy seguro de que cuando Isaías sustituyó el roble de Thor y puso en lugar del el roble el árbol, el abeto, ¿verdad? De Navidad, sustituyó un rito pagano por un símbolo que apunta a Cristo. Así que cada vez que veas un árbol de Navidad, recuerda a esa cruz de madera donde Cristo se sacrificó por ti y por mí. Y si no lo has colocado, corre y colócalo y presúmelo. Que Dios te bendiga. Agur.